en la iglesia, por lo que está haciendo a través de ustedes, aleluya, y pues le damos gracias al Señor, aleluya, por todo lo que hace, hermanos. En esta preciosa mañana quiero tomarme un minuto para pues decirles, ¿verdad?, tanto a la iglesia como a los que están mirándonos, ¿verdad?, por los medios sociales, aleluya, que pues no vieron los músicos, ¿verdad?, en esta mañana, aleluya, ya que pues, ¿verdad?, el día de ayer a las 7:30 de la mañana recibí una llamada del hermano Víctor, y quiero que entiendan que él no está con COVID-19, no está con el COVID-19, ¿verdad?, sino que simplemente tuvo contacto con alguien. Todavía él no ha sido, ¿verdad?, que está con el COVID. Pero, ¿verdad?, por ahí hay un dicho que dice que es mejor que prevenir que lamentar, ¿verdad? Así es que tanto él como su hijo Josué y el coro, ¿verdad?, están los niños de Milmari, Milmari, tanto como el que toca la batería, Mario y Mariana, pues también se han distanciado y se van a poner en 14 días para prevenir, ¿verdad? Nuevamente es prevenir, porque pues no es que estén afectados, simplemente que hubo un contacto con alguien en el trabajo de Víctor. Víctor le van a hacer la prueba, creo que hasta el martes se la van a hacer, pero también quiero informarles a las personas, ¿verdad?, que están aquí presentes, y pues a los que están en las redes sociales, que hay exámenes que hacen gratis, tanto Walgreens como creo que hasta Walmart, la clínica de Walmart lo está haciendo, del Diversity Clinic aquí en Hinesville, y hay muchas instituciones que están haciendo estos exámenes de gratis. Así es que, ¿verdad?, si usted quiere hacerse ese examen, pues vaya y hágaselo nuevamente. Víctor no está afectado, simplemente tuvo un contacto con alguien, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros. Y entonces pues lo que recomiendan es que se distancie, ¿verdad?, que tenga esos 14 días, porque eso es lo que dicen, ¿verdad?, que se puede tardar los síntomas, ¿verdad? Así es que no tenga temor, simplemente pues vaya, tome las precauciones que debe de tomar, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad?, mire, yo ando, hasta en mi Biblia acá, ando, ¿verdad?, una mascarilla, ¿verdad?, porque pues tenemos que tomar esos medios, ¿verdad?, y tener la distancia, y por eso pues que el coro pues y los hermanos que estuvieron practicando aquí el miércoles han decidido pues distanciarse, y aún dentro de sus hogares. Yo espero, ¿verdad?, que las personas que estén mirándonos por medio de las redes sociales hayan participado de la Santa Cena, ¿verdad?, porque no tenemos, hermanos, que, ¿verdad?, estar aquí presentes. Fíjense que lo bonito del Señor es que Dios es omnipotente, omnipresente, y está aquí con nosotros, y está con cada uno de ustedes que nos están mirando por medio de las redes sociales. Así es que les vamos a dar gracias nuevamente. No está el Zoom, ¿verdad?, porque podíamos hacerlo por medio de Zoom con diferentes instrumentos, pero no tenemos pues la capacidad de hacer eso como lo hacen en las televisiones, ¿verdad?, que las agrupaciones están en su casa, cada quien con sus instrumentos, y se combinan todos por medio de las redes sociales, ya sea por Zoom o lo que use. Pero nosotros pues no tenemos eso en la iglesia todavía. El Zoom lo estamos usando para los estudios solamente los martes. Los jueves y los domingos pues va a ser por Facebook, no por Zoom. Así es que pase la voz. Y nuevamente, para que no haya confusión, el hermano Víctor no está, ¿verdad?, diagnosticado con el COVID-19. Sí, lo van a revisar, y pues, ¿verdad?, tiene que esperar, creo que hasta el martes, ¿verdad?, pero no sé si lo han llamado antes para que vaya antes, pero él pues tuvo, ¿verdad?,
pues, para informarnos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, pues la pastora mandó también un mensaje por medio del chat de WhatsApp, ya que, pues, ¿verdad? Queremos ser transparentes en todo esto. Y cada uno de ustedes, pues, de la misma manera, pues, ¿verdad? Si alguien sale positivo, pues simplemente, pues, si no quiere decirlo, pero mantenga su alejamiento. También vamos a estar puestos de pie y vamos a estar, ¿verdad? En Juan capítulo 20. Vaya buscando Juan capítulo 20. Una de las cosas de que nosotros, o bueno, yo por lo menos, ¿verdad? Les doy ese saludo, el que les acabo de dar esta mañana, ¿verdad? Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Ese era un saludo que Pablo usaba. Y es un saludo, hermano, ¿verdad? Que aún hasta en la actualidad, ¿verdad? Y en el Medio Oriente se saludan a sí mismos, ¿verdad? Con shalom, ¿verdad? Esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, ¿verdad? Esa paz que solamente, escuche bien, esa paz que solamente Dios la puede dar. Jesús nos dijo eso, pues que nos daba esa paz, ¿verdad? Y pues muchos de nosotros no entendemos qué es paz, ¿verdad? Y pues muchas veces, como decimos, ¿verdad? Y pues las hermanas cuando están casadas, pues ellas, ¿verdad? Le dan la palabra dice que la mujer es la ayuda idónea. Entonces, pues la mujer hay veces le puede dar esa paz, ¿verdad? A su esposo, decirle tranquilo. Pero hay veces, ¿verdad? Que llegan momentos en nuestra vida y entendemos lo que es paz, ¿verdad? Pero tal vez mi esposa me puede decir, Demetrio, ten paz. Pero al minuto me dice, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esto, hacer lo otro? Y pues por lo total le digo, pues espérate un momento, déjame pensar, ¿verdad? Porque hay veces pues tenemos que tener paz, ¿verdad? Para poder hacer una decisión, ¿verdad? Que vaya de acuerdo, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús nos enseña. Así es que en este capítulo 20, vamos a ir al versículo 19, aleluya, y pues capítulo 19, perdón, versículo 19. Entonces, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, aleluya, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos al 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ¿verdad? Estando, dice, las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Amén. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por esa paz que tú nos das, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Que seas tú, Padre amado, en estos momentos, Señor, Padre amado, usándome, Padre amado, como vaso, Padre Santo, Señor. Me presento ante ti, Jehová, Padre amado, Señor, que seas tú, Padre amado, trayendo tu palabra, Señor. Padre amado, dame, Señor, quita el miedo, Padre amado, todo aquello que venga a estorbar, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú, Jehová, y que podamos llevar tu palabra, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse, aleluya. Aquí hay otra versión, ¿verdad? Que también, pues,
pero después se las leo, ¿verdad? Es un poquito diferente, pero la realidad del caso, hermanos, de que tenemos que tener paz, ¿verdad? Después de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se apareció a los discípulos, ¿verdad? Que estaban llenos de temor por causa de los judíos, ¿verdad? Y ellos estaban encerrados y Jesús, ¿verdad? Se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Fíjense muy bien, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? No les dice que son cobardes, no les dice, ¿verdad? O le empieza a reclamar, ¿verdad? Sino que simplemente pues les dice paz, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la paz, ¿verdad? La paz, ¿verdad? Es todo aquello, hermano, que nosotros, ¿verdad? Tenemos dentro de nosotros, que nos da pues esa paz que solamente Él puede dar, esa tranquilidad. Y fíjense que algunos, ¿verdad? O sea, lo contrario, los antónimos de paz, ¿verdad? Lo que es lo contrario es enemistad, guerra, ¿verdad? Intranquilidad, dolor, polémica, violencia, ¿verdad? Enfrentamiento. Todas esas cosas son, ¿verdad? Lo que es lo contrario de la paz. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que estos, los discípulos, ¿verdad? Después de que Jesús, pues, muere, ¿verdad? Que lo crucifican, muchos de ellos, pues, siguen haciendo o vuelven a sus tareas. Entonces, pues, tenemos que entender, ¿verdad? Que estaban un poquito, tal vez, atemorizados. Digo, pues, ya no, pues, ya pasó, ¿verdad? Ya Jesús murió, pues, ¿para qué, verdad? Vamos a regresar a lo que teníamos que hacer. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, cuando nosotros miramos las situaciones, y no sé por qué razón, ¿verdad? Siempre buscamos lo que es lo malo, ¿verdad? Siempre buscamos, le está dando un feedback al micrófono. Entonces, buscamos, ¿verdad? Lo que es malo, ¿verdad? Simplemente, pues, tenemos que entender de que cuando nosotros miremos las cosas, hermanos, tenemos que mirar lo positivo. Aún en medio de esta pandemia, hermanos, podemos entender que hay algo positivo, ¿verdad? Y tal vez usted dice, pero ¿cómo va a ser si estamos encerrados? Pues nos ha dado ese momento, ¿verdad? Que hay veces nosotros como padres añoramos tener nuestros hijos con nosotros, ¿verdad? Tal vez por el trabajo, ¿verdad? De que hacemos, estamos siempre pendientes al trabajo y descuidamos, ¿verdad? Lo que es más primordial, que es la familia. Lamentablemente, pues también hay familias que pues no pueden estar mucho tiempo juntos, y entendemos eso, ¿verdad? Pero tenemos que siempre ver, ¿verdad? Lo bueno, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene algo bueno. Dios nos hizo a nosotros con un propósito, nacimos con un propósito, ¿verdad? Y tenemos que mirarlo bien. Fíjense que muchas veces, aun cuando nosotros describimos a alguien, ¿verdad? Buscamos tal vez para la persona no sea un defecto, pero nosotros sí, ¿verdad? Si la persona, ¿verdad? Es pequeñita, la describimos por eso, ¿verdad? Si vamos a describir ¿verdad? a mi esposa, ¿verdad? No dice, pues, de chiquitita ella, ¿verdad? Tal vez de unos 5 pies, ¿verdad? Entonces, pues, o si no, pues si van a describir al pastor, dicen, no, pues es medio gordito, ¿verdad? Es pequeño y gordito. O sea que miramos, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que tal vez, ¿verdad? Las miramos que afecten. Si una persona mide más de 6 pies, como mi hijo, ¿verdad, Edgar? Pues también, pues describimos, ¿por qué? Por la altura, porque es lo que, ¿verdad? Resalta. Si la persona es pequeña, pues de estatura, pues, ¿verdad? Como Zaqueo, pues se describió, aún la Biblia lo describe, que era un hombre que pequeño, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que mirar lo positivo en la persona. Casi siempre, pues, miramos lo negativo. Y no solamente en eso, en todas las situaciones. Entonces, las palabras de Jesús eran las palabras de todo judío que conocía, ¿verdad? En hebreo era shalom, ¿verdad? Alejem, ¿verdad? Que significa la paz sea con vosotros, ¿verdad? Pero viendo, ¿verdad? Viniendo de Jesús resucitado, esta paz era verdaderamente paz
pues el significado, ¿verdad? Shalom se hace realidad en la obra, ¿verdad? Realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra hebrea Shalom, aleluya, ¿verdad? Tiene tres significados principales, ¿verdad? Número uno es pagó, ¿verdad? O restitución. Número dos, completó, ¿verdad? O completo o plenitud, ¿verdad? Y número tres es paz. Entonces Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario cumplió estos tres, ¿verdad? Significados para hacer realidad, ¿verdad? Su paz, su shalom en nosotros. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que Cristo pagó por nosotros en la cruz, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Él fue con un propósito, no fue simplemente porque tuvo que haberlo, ¿verdad? Crucificado. En Isaías 53, versículo 5, nos habla, ¿verdad? Que Cristo pagó por nosotros. Dice, más Él, Jesús, ¿verdad? Herido fue por nuestras rebelaciones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, porque muchas personas cuando hablan de este versículo dicen llagas en plural. Entonces, cuando hablamos de llagas, quiere decir que tal vez tenía unas 5 o 10 en su cuerpo, pero dice por su llaga, porque fue completamente el cuerpo de Jesús que era una llaga, y nosotros, ¿verdad? Dice, por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Y tenemos que entender, pues, ¿verdad? De que Jesús, ¿verdad? Dio su vida por nosotros. Cristo en la cruz pagó por nosotros el castigo que nuestros pecados, ¿verdad? Y inequidades merecían, ¿verdad? Póngase a pensar usted, ¿verdad? Cuando las personas cometen un crimen, generalmente alrededor de las cárceles y de los cuarteles de policía, ¿verdad? Siempre hay un bondsman o una persona que le va a sacar, que le dice, ¿verdad? Tal vez el juez le dice, si quieres estar libre, ¿verdad? Por lo que cometiste hasta que te comprobemos que eres culpable, tienes que pagar 20,000, 5,000, 10,000, hasta $100,000 para que pueda tener, ¿verdad? La libertad. Entonces imagínese usted cuánto, ¿no? La verdad, los pecados, todas las cosas que nosotros pues hicimos o todavía seguimos haciendo tal vez, ¿verdad? Jesús pues llevó todo eso en el Calvario, ¿verdad? Nuestros pecados e inequidades, todo aquello que merecía la muerte, aleluya. Él pagó con su muerte, ¿verdad? En lugar, ¿verdad? Nuestro. Pues la paga de nuestro pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Que es muerte, ¿verdad? Y eso se encuentra en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, más dice la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Que Él pagó por nosotros, hermanos, y en realidad pues es una bendición, ¿verdad? Que nosotros podemos tener por medio de Cristo, ¿verdad? Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? La obra completa para que nosotros, ¿verdad? O sea, por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Y eso se encuentra en Juan 19, aleluya, los versículos 28 al 30. Y dice así, pues de esto dice, sabiendo Jesús que ya todo, dice, estaba consumado, dijo, para que las escrituras, ¿verdad? Se cumpliese. Tengo sed, ¿verdad? Y dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, ¿verdad? Se la acercaron a la boca. Aleluya. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, que Cristo, ¿verdad? Hizo en la cruz, ¿verdad? La obra completa, ¿verdad? Consumado es, ¿verdad? Es la palabra griega que se dice, ¿verdad? Tetelasteao, ¿verdad? O teleo, ¿verdad? Que significa completar, ¿verdad? Concluir, satisfacer, cumplir. Todo eso pues lo hizo Cristo. Nosotros, ¿verdad? Podemos tener paz porque sabemos que lo que nosotros no podíamos hacer,
para salvarnos, ¿verdad? Cristo lo hizo por nosotros. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios nos ha dado esa paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. No lo podemos, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Y Jesús pues nos dio esa paz. Aleluya. Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Nos salvó. Por medio de su sangre nosotros somos salvos. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? Por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Que nos salvó, ¿verdad? Y no son por nuestras obras, hermanos. Nosotros jamás, por mucho dinero que tengamos, por muchas cosas que hagamos, ¿verdad? Nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos. Nosotros no tenemos esa autoridad. Usted no puede ir a una corte, ¿verdad? No puede ir a una corte y se ha hecho un robo, ¿verdad? Usted no se puede presentar durante el juez y decirse, soy salvo, soy libre, me voy a ir. Hice un error, pero yo mismo les pido perdón y me voy. Eso no funciona así, ¿verdad? El juez tiene que decidir, ¿verdad? ¿Qué causa o como se dijera, qué hay para acusarlo? Entonces tienen que llevar, ¿verdad? Por eso hay abogados, ¿verdad? Fíjense que si usted comete un crimen, ¿verdad? Si mata a alguien, ¿verdad? Ya sea por ira, ¿verdad? O por lo que sea, ¿verdad? Pues tiene que ir a la corte, ¿verdad? Y la ley dice, ¿verdad? Que nosotros somos, ¿verdad? Somos, no nos pueden acusar si no hay evidencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay dos abogados. Hay uno, ¿verdad? Que va y ayuda al que hizo el crimen y tiene que, ¿verdad? Darle al juez, ¿verdad? Tal vez lo que piensa por el crimen, ¿verdad? Pero hay uno que se levanta, otro abogado, que es el que lo acusa. O sea que después de ver todo eso, pues el juez toma una decisión de acuerdo a las evidencias que hay. Amory, tráeme una toallita que está en el baño, por favor, Brown. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, de que el juez decide. O sea que nosotros, por más que hagamos, hermanos, por más que hagamos, nosotros no nos podemos salvar. Por muchas cosas, ¿verdad?, que la Madre Teresa hizo en la tierra, ella entendía que ella no podía salvarse ella misma, que tenía que ver, ¿verdad? Solamente Jesús es el que da esa salvación. Entonces no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que entender que solamente Jesús, ¿verdad? Jesús también nos perdonó, ¿verdad? Cuando Él fue a la cruz, nos perdonó a nosotros de todos los pecados, ¿verdad? Él es el que nos da esa libertad. En Efesios 4:32 dice, antes sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos, ¿verdad? Perdonándolos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que tener misericordia. Fíjense, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros, yo, ¿verdad?, he cometido errores tanto en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos, ¿verdad? Y podemos ponernos a pensar, actué de esa manera porque, ¿verdad? Y damos cualquier excusa, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en medio de todo eso, ¿verdad?, la persona que nosotros ofendimos, ¿verdad?, tiene el derecho de perdonarle a uno el error que hizo, ¿verdad? Cuando nosotros nuevamente, si vamos, ¿verdad?, a un juez, tenemos que presentar todo y por qué actuamos de esa manera. Y tenemos que entender, ¿verdad?, de que tenemos que nosotros tener misericordia de las personas cuando nos ofenden, ¿verdad? En la Biblia nos da un ejemplo, ¿verdad?, de aquel amo, ¿verdad?, que llamó, ¿verdad?, al deudor, aquel que le debía, ¿verdad?, y le debía millones. Si lo ponemos, ¿verdad?, a lo de ahora, eran millones lo que debían. Y entonces jamás
por más que pudiera ese hombre trabajar, jamás iba a pagar esa deuda, ¿verdad? Jamás la iba a pagar. Y pues el que le había dado el dinero, el préstamo, lo que sea, lo perdona. Le dice, ¿verdad?, que no tiene que pagar. Sale súper contento, ¿verdad?, dando gracias, y me imagino pues brincando de gozo, ¿verdad?, porque nunca hubiera podido pagar esa deuda. Nunca. Entonces se encuentra con un amigo que él le había prestado dinero y lo agarra, ¿verdad? Y voy a exagerar un poquito aquí, le da una golpiza, ¿verdad? Le da patadas, le da puño. No me has pagado, traidor, me tienes que pagar los $1000 que me debes. En ningún momento se puso a pensar que él debía millones de dólares. Entonces lo echa a la cárcel. Y fíjese cómo es, ¿verdad?, el público. ¿Cómo es el público? Porque entonces las personas que sabían, y yo no sé cómo se enteraron, que él debía millones de dólares, van donde el que debía, el prestamista, y le dice: oye, mi hermano, ¿verdad?, como estuviéramos hablando en los tiempos de hoy, oye, brother, el tipo que tú le perdonaste los millones de dólares, agarró al pobrecito a Juan, ¿verdad? Y le dice, y le dio una paliza, y encima de eso lo metió a la cárcel. Y aquel pues prestamista, pues, ¿verdad?, el rey aquel se puso enojado. Tráiganmelo. Y hay veces nosotros somos así, hermano. No queremos perdonar, ¿verdad?, nuestros hijos hay veces no los quieren perdonar el error que tal vez nosotros hicimos. Tal vez le dimos una golpiza injusta, ¿verdad? Porque ustedes no, pero yo sí, ¿verdad? He golpeado tal vez, ¿verdad?, mis hijos injustamente, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que pues esas cosas suceden. Y pedimos perdón y a veces nos olvidamos, aleluya, ¿verdad? O sea que también Jesús, ¿verdad?, nos redimió. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, o sea, la sangre de Cristo, ¿verdad? Entró una vez, dice, para siempre en lugar santísimo, habiendo, dice, obtenido eterna redención. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús también pues nos dio, ¿verdad?, nos redimió de nuestros pecados, ¿verdad? Toda esta plenitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se resume en la vida eterna que, pues, ¿verdad?, que recibe todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que ha, ¿verdad?, reconocido que solamente por medio de Jesús tenemos salvación. Tenemos que decirle al Señor, ¿verdad?, que somos pecadores y que vamos a seguir siendo pecadores, ¿verdad?, si no le decimos al Señor: entra en mi corazón y cámbianos, ¿verdad? La palabra nos dice que cuando nosotros aceptamos al Señor, venimos a ser nueva criatura, ¿verdad? En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 también dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice, más, dice, ha pasado de muerte a vida, aleluya. Y en Juan también 6:47 dice: de cierto os digo, ¿verdad?, que el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que entender, que solamente Jesús es el que nos da vida eterna. Cristo, ¿verdad?, en nuestra paz, hermanos, ¿verdad?, con Dios. Tenemos esa paz por medio de Cristo. En Isaías 27, en el versículo 4 y 5 dice: no hay enojo, dice, en mí. ¿Quién pondrá, dice, contra mí en batalla, dice, espinos y cardos? Dice: yo los hollaré, dice, los que
los quemaré a una, dice, o forzará, dice, a quien mi fortaleza haga conmigo paz, si hace paz conmigo. Se me olvidaron mis lentes y tengo estos aquí, pero como que no me están funcionando muy bien. Aleluya. O sea que pues tenemos que entender que podemos tener esa paz solamente por Cristo, hermano. Nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que solo es Cristo, por medio de Él es que nosotros podemos, ¿verdad?, tener esa vida eterna. Nuestro Dios, ¿verdad?, nos dice que haga paz, ¿verdad?, que la paz esté con nosotros. Dice, estas palabras eran primeramente para cada uno de nosotros, ¿verdad?, que por nuestros malos caminos y pecados no teníamos esa paz con nuestro Dios, ¿verdad? En Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, ¿verdad? Y definitivamente aquel que anda en cosas que no debe de hacer, siempre anda mirando para atrás, siempre se anda cuidando, ¿verdad? El día de ayer tenía una reunión en Carolina del Sur, ¿verdad? Y cuando veníamos, pues ustedes saben, desde el 3 de julio, la policía anda, ¿verdad?, mirando en las calles a quien anda violando la ley. Entonces, ¿qué sucede? Veníamos pasando un puente y cuando veníamos bajando el puente así, había un policía. Yo pues, ¿verdad?, iba manejando, iba pues distraído, dice mi esposa, ¿verdad? Pero ella vio al policía y me dice, ¡ahí hay un policía! Y yo le digo, mija, yo no ando haciendo nada malo, no ando violando la ley sobre la velocidad, que algunos que, pues acá ustedes saben que a mí me gusta, ¿verdad?, ponerle, ¿cómo es, Carmen? Que dices tú, ponerle el pie al chambón, ¿verdad? Hermana Elizabeth, traducido a nuestro lenguaje, eso es ponerle la gasolina, ¿verdad? Ponerle el pie a la gasolina, el pedal de la gasolina, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, que si no andamos haciendo manches, no tenemos que andar mirando para atrás. Yo le he pasado, hermano, Elizabeth, yo le he pasado a la policía, tal vez van a 55 y yo les paso a 60. Y mire, no me paran porque yo no ando haciendo nada malo, ¿verdad? El policía va a los 55, también está distraído porque también los policías les gusta textear, ¿verdad? También andan en el teléfono distraídos, ¿verdad? Entonces, pues, si uno no le debe a nadie, no se tiene que andar escondiendo. Bueno, todos debemos aquí tal vez a las tarjetas, el carro no estamos pagando. No me refiero a eso, eso cuando le tomamos prestado, ¿verdad?, a Juan para pagarle a Pedro. Y lo miramos a Pedro en Walmart y nos escondemos, ¿verdad? Porque no queremos pagar, no hay plata para pagar, ¿verdad? Pero si nosotros no le debemos a nadie, hermano, andamos en paz, ¿verdad? Entonces, en medio también de las cosas, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender